Bendiciones nuevamente aquí con ustedes en este espacio tan hermoso de el maná de vida. Bueno, aquí con ustedes el pastor Eugenio Mesa de la iglesia Efesios 4:12, trayendo este hermoso maná para tu vida hoy y compartirlo contigo. Muchas veces no escuchamos la voz del Señor. Es porque no recibimos la palabra de Dios. Y necesitamos que sean abiertos los oídos para poder escuchar. Y Marcos capítulo 7, versos 32 al 35 dice, y le traen un sordo y tartamudo y le ruegan que le pongan las manos encima. Y tomándole aparte de la gente, metió sus dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua y mirando al cielo gimió y le dijo, Efra, que es decir, sea abierto. Y luego fueron abiertos sus oídos y fue desatada la ligadura de su lengua y hablaba bien. Qué bueno que debemos darnos cuenta de que la dificultad de un sordo que no puede hablar, estamos hablando de un sordo que no puede hablar, no se debe a que tenga algún problema en sus cuerdas vocales, no se debe a eso. O, o algún defecto físico en lo que se refiere al mecanismo de hablar, que a lo mejor lo puede tener, pero normalmente no lo es. El problema radica en que no puede comunicar bien una palabra. ¿Por qué? Porque realmente, simplemente porque nunca la ha escuchado, porque no escucha, es sordo, no escucha lo que nosotros hablamos. Por lo tanto, su cerebro no puede ordenar una pronunciación correcta a su lengua, ya que esto carece de información. Por eso que en este pasaje a Jesús le traen un sordo y tartamudo, porque él hablaba algo que no se entendía, porque ni él mismo se escuchaba, ni escuchaban a las personas hablar tampoco. Y lo traen para que lo sanara Jesús. Y todos esperaban que le imponga las manos y como en tantas oportunidades que había sanado Jesús de esta forma, ¿no? Pero en vez de realizar, hizo algo distinto. Sin duda, para dejarlos una enseñanza espiritual, saca a esta persona fuera de la multitud y pone sus dedos aquí en los oídos, pone sus dedos y dice que escupe su lengua y exclama en voz aramea, que esta palabra llamada éfata, que quiere decir sea abierto, sé abierto. Lo está declarando que esa boca se abra y se escuche lo que diga. Y cuando lo dijo, dice, y luego fue sanado, el sordo ya no era más sordo, sino que podía oír. Pero es más, aprendió instantáneamente a hablar. Ahora podía expresar sus pensamientos, podía hablar. Algo nuevo era para él, gracias al milagro que realmente Jesús había realizado sobre esta persona. En esta historia, el Señor Jesús nos deja muy claro que la conexión que existe entre el hablar con respecto al oír. Sus dedos en la oreja de este sordo y el escupir en su lengua nos muestra esto, que muchas personas espiritualmente están sordas con respecto a Dios. Cuando se les pregunta acerca de su fe o de la salvación de su alma, no pueden responder con palabras claras. Otros pretenden vivir una vida cristiana, pero cuando nos acercamos
a los mismos notamos que no tienen una vida conforme a la fe que dicen profesar, sino que están en pecado. Y su habla no es clara como la del verdadero Hijo de Dios, sino que solo son tartamudeos acerca de las cosas espirituales. Por eso identificamos realmente a los verdaderos cristianos. Muchos son los que se dicen ser cristianos, pero no hablan todavía el lenguaje del evangelio y mezclan cosas del hombre con las cosas de Dios. A veces se debe a que su oído aún pertenece o está todavía cerrado a la voz de Dios y escuchan las voces de los hombres que a lo mejor enseñan distorsionadamente el evangelio más que a la palabra de Dios. Sus oídos espirituales nunca fueron abiertos, no conocen la dulce voz de Cristo que habla al corazón, nada saben acerca del aliento de vida que la palabra de Dios provoca en el alma. ¿Te has dado cuenta que mucha gente van a esas religiones a ver y están ahí en misa y de pronto están hablando y no entienden nada o entienden lo que les dice el hombre? Una vez consulté a un amigo mío y le pregunté si aquel hombre que aquí tengo una Biblia que usan ellos, que es la Nueva Jerusalén, si ellos tienen la Biblia, sí dice, tienen la Biblia. Pero cuando leen allí, ¿ustedes llevan Biblias también? Él cita los textos bíblicos para que lo busquen. Y aunque no lleven la Biblia, hoy tienen celulares. Ustedes bajan la aplicación y ven lo que si está diciendo lo mismo que dice en las Escrituras. Porque esta Biblia, como siempre he dicho yo, es la misma, igual que la que tenemos nosotros los cristianos. No es porque esta sea más gruesa y esta más chica, sea igual. Las Biblias, aquí tengo una, Nueva Jerusalén, que es gordita así, y aquí tengo otra, que es menos todavía, y puedo mostrar muchas que tengo, y de la Reina Valera, y de, bueno, de muchas editoriales, y de Biblias cristianas, todas dicen igual lo mismo. Pero la gente se deja llevar por lo que dice realmente el hombre. Quizás como en esta historia tengas que encontrarte con Cristo para que Él pueda abrir tu oído. El pecado ha causado que el ser humano una sordera con respecto a Dios, su creador. Es necesario que esos conductos destruidos sean abiertos, mi amigo. De lo contrario, nunca escuchará la voz de Dios y por consecuencia jamás podrá hablar el lenguaje del evangelio de vida. Por eso, estimado amigo, quiero decirte que la obra en la cruz fue realizada por la liberación de nuestros pecados. Si realmente creemos en Él, vino a restablecer la comunión con el hombre que perdió con Dios a causa del pecado. Esta humanidad camina indiferente rumbo a la perdición, haciendo oídos sordos al clamor de Dios para salvarnos. Pero ¿habrá quien, el Señor Jesús, los aparte de la multitud perdida? Tal como en esta historia llevó a una persona aparte de la gente y tocó sus oídos espirituales y soltó su lengua y comenzó a hablar como un verdadero hijo de Dios, es decir, que sea salvo. Era sordo, permanecía en silencio del pecado, sin escuchar la voz de Dios, pero ahora no solo puede escuchar al amoroso Salvador, sino que también puede ahora hablar con nuestro Dios. Simplemente te digo, mi amigo, hermano, amigo, te amo con el alma, aunque no te conozca, pero somos de la misma creación. Dios quiere escuchar tu voz y no quiere que sigas sordo con respecto a Él. Deja que el Señor abra tus oídos y suelte tu lengua. Que Dios te bendiga y te guarde
en el nombre del Señor Jesús. Si quieres conocerlos más, ya sabes, puedes llamarlo al teléfono más 34 632 33 53 29. Como siempre, el que te habla es el pastor presidente de la iglesia Efesios 4:12, la cual estamos ubicados en la calle Altamira número 8, localidad El Palmar. Sigue conectado con nuestra radio, que tenemos mucho, mucho más para entregarte en tu vida espiritual. Que Dios te rebendiga y te guarde. Chao, nos vemos en el próximo mañana.